violencia, siempre se cuestionan la conducta y la actuación de las mujeres. ¿Por qué se cuestionan la actuación y la conducta de las mujeres? Porque todas estamos, ya saben que también van los señores, para que no nos pongan el edificio encima, todas estamos imbuidas por la idea de que la discriminación contra las mujeres no existe, que los hombres y las mujeres ya somos iguales, ya vamos a la universidad, ya vamos al trabajo, ya, no es más, pero estamos convencidas que así es. Lo que no nos hemos cuestionado es que la discriminación es una relación desigual de poder. Esa relación desigual de poder ha hecho que lo masculino tenga un gran valor y lo femenino se deprecie. Vamos a verlo un poquito con ejemplos. Entonces, las profesiones que han sido siempre masculinas son muy importantes. Entonces, las mujeres que somos abogadas nos volvemos un poquito más importantes que las mujeres que son profesoras de primaria. En cambio, los profesores que son profesores de primaria no son tan importantes porque el preescolar y la primaria, todo esto tiene estudios que avalan lo que estoy diciendo, por eso digo, luego pueden consultarme todo. Los profesores de primaria, hombres, en cambio pierden prestigio. Nosotras nos volvemos un poquito más importantes, abogada, profesión masculina, médica, pero en cambio profesor de primaria, enfermero, trabajador social, eso no es tan prestigioso. Eso es una discriminación simbólica. No tenemos el mismo valor, las cosas que hacemos no son tan importantes. El preescolar y la primaria es una continuidad de nuestro rol materno, educar, criar, ¿cierto? Entonces, otra cosa que nos volvió más importante, entonces las mujeres eran cocineras, cuando los hombres entraron a la cocina se volvieron chef, entonces ya ahora las cosas son chef. ¿Ya? Entonces no hay chefas, todas son chef, no hay chefas. Esto lo hago con el ánimo de pensar también en el lenguaje. A unas y a otros nos parece horrible, mujeres, hombres, señoras, señores. Hay una sentencia lindísima de un magistrado muy reconocido y muy importante, muy querido por mí, por el externado, que es Humberto Sierra Porto, sobre el lenguaje incluyente. ¿Qué dijo el magistrado Sierra Porto en esa sentencia? Lo que no se nombra no existe. Entonces, si no nombramos a las mujeres, las estamos invisibilizando. Si ustedes piensan, la única que ha hablado de mujeres, ustedes, nosotras, soy yo, y hemos hablado 3 mujeres, yo soy la tercera. Entonces, hablamos, incluimos a las mujeres. Eso es violencia simbólica. Nos borraron. Cuando decimos hombre, vamos las mujeres. No vamos las mujeres. Cuando decimos hombre, va el hombre varón. Cuando decimos mujeres, vamos las mujeres, las hembras de la especie. En ese orden de ideas, esa discriminación o esa violencia simbólica genera eso que no nos gusta, la violencia. Porque si tenemos relaciones desiguales de poder, alguien como el Estado, como la historia, se sienten con el derecho de aconductar a las mujeres. Ustedes todas habrán leído en algún momento de su vida a Rousseau, más si hay abogadas aquí, y Rousseau escribió un libro que se llamó El Emilio. En el 5º capítulo del Emilio, Rousseau dice cómo se deben educar a las mujeres. Eso, aunque nos cueste muchísimo decirlo, todavía está vigente. Entonces Rousseau dice, las mujeres deben ser sumisas, amables, dulces y cariñosas. Pero si en algún momento se les ocurre no ser alguna de esas cosas, pues entonces toca obligarlas a hacerlo. Y no importa el método, el muy amable termina diciendo que si no es por las buenas, puede ser por la fuerza, pero que todas debemos ser eso, amables, sumisas, cariñosas. Eso para retomar lo que dijimos, cuando entonces las mujeres son víctimas de violencia, a todas
incluidos ustedes, se nos viene a la mente Rousseau. Decimos, pero ¿cómo así? ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Esa pregunta, ¿qué fue lo que hizo, qué hicieron las mujeres?, genera que los estados no actúen con debida diligencia, porque nos lleva a una cosa estructural, que es esa división que hizo el patriarcado entre lo público y lo privado. En lo público está lo importante y lo que se debe nombrar, en lo privado está lo que no es tan importante y lo que no se nombra. ¿Cuál es el gran aporte de los derechos y sobre todo de los derechos humanos? Que eso que era tan público, que era tan privado, se volvió público. Hay un eslogan de las feministas de los años 70 que es muy bonito y que aunque le suene muy feminista lo voy a repetir, que se llama democracia en la cama, en la casa y en la plaza. Entonces, llevemos la democracia no solo a la plaza, sino llevemos la democracia a lo privado. ¿Para qué? Para que intentemos, para que aportemos en la construcción de sociedades igualitarias. No hay democracia si las mujeres no estamos incluidas. No hay igualdad si no acabamos con la discriminación contra las mujeres. Y nunca notaremos que se acabó la discriminación si no acabamos con la violencia. ¿Cuándo tendremos una clara democracia y una no discriminación? Cuando las mujeres podamos salir tranquilas como salen los señores en cualquier lugar y a cualquier hora, porque no están temerosos que pueden ser violados, porque no tienen el temor que pueden ser desaparecidos, porque no tienen el temor que si no cumplen el rol histórico, alguien se sienta con el derecho de obligarlos a cumplir el rol histórico. Por eso le agradezco muchísimo a la profesora Yolanda esta invitación, porque yo creo que el arte puede contribuir muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo que pasa es que nos tenemos que hacer muchas preguntas y muy profundas. ¿Cómo contribuye el arte en todas sus manifestaciones para reparar simbólicamente a las mujeres víctimas de violencia? O sea, a todas las mujeres, claro, especialmente a las mujeres víctimas del conflicto armado. Pero ¿cómo vamos construyendo simbología que le dé valor a lo femenino? Yo creo que si solo reparamos a las víctimas del conflicto armado, podemos seguir teniendo violencia, porque lo que tenemos es que construir simbología que le diga a lo femenino que es tan valioso como lo masculino, que es tan importante ser abogada como ser ama de casa, que eso que hacen las amas de casa y que sostiene la infraestructura de los países tiene un gran valor, que sin esa infraestructura todo lo demás no podría suceder, porque si no hay personas que están haciendo el rol doméstico, o sea, el rol de la crianza, el rol de la limpieza, sin esas personas, ni siquiera las mujeres que somos profesionales podríamos estar aquí. Porque para nosotras estar aquí, tenemos otra mujer que está en nuestra casa haciendo ese ejercicio. Y nunca los estados se está empezando a pensar, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el valor de todo eso que hacen las mujeres dentro del Producto Interno Bruto? Ya estamos avanzando, sí nos estamos pensando qué valor puede tener, porque ya hay feministas, economistas o economistas feministas que están pensando, si eso se pusiera en el Producto Interno Bruto de los países, tendría muchísimo valor, tanto más o igual del que tienen el trabajo que hacemos las personas en el espacio público. Yo creo que, bueno, ya me están mostrando la carpeta para terminar, por eso les dije que esto de los derechos, lo de la discriminación y la violencia, da para muchísimas cosas y muchísimo tiempo. Mi invitación sería a que no solamente pensemos cómo reparar a las víctimas de la violencia en el conflicto armado, sino cómo creamos simbología, y yo creo que las artes son importantísimas, cómo creamos simbología que convierta en importante y en valioso ser mujer, independientemente del papel que ocupe, ser mujer ama de casa, ser mujer enfermera, ser mujer profesora, que tenga el mismo valor,
que tienen las decisiones que toman los hombres y sobre todo que con eso contribuyamos a acabar la discriminación histórica, y yo estoy casi segura que con eso podríamos contribuir a terminar o a ir disminuyendo la violencia contra las mujeres, que es lo único que se ha demostrado que no se ha podido disminuir. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Zuli Moreno. Ahora quiero darle la palabra al profesor también Michael Orwich, especialista en Historia del Arte y Fotografía, profesor de Historia del Arte y de Humanidades Visuales de la Universidad de Connecticut, fue profesor visitante en el MIT de la Universidad College de Londres, fue Meeting Fellow en la Universidad de Yale y Research Fellow en el Instituto de Humanidades de la Universidad de Connecticut. Su beca se dirige a los papeles de la cultura visual en la configuración de la política de los derechos humanos en los siglos XX y XXI. Bueno, can you turn this on? ¿Está funcionando? Bueno, mi colega Michael Orwich es un especialista en fotografía y la relación con derechos humanos, pero no habla español. Entonces yo voy a leer su ensayo, su ponencia. Y al principio quiere dar las gracias especialmente a Yolanda Sierra, al equipo Falconi y a Diana Acosta para la invitación de estar aquí con ustedes. En esta ponencia quiero examinar las maneras en las cuales fracasó el apático esfuerzo que realizó el Estado mexicano por cumplir las medidas de satisfacción ordenadas por la Corte con el monumento de Campo Algodonero. Dichas medidas incluían conmemorar y dignificar a las mujeres víctimas de violencia de género en Ciudad Juárez, rectificar las causas sistemáticas de la discriminación estructural en contra de las mujeres y adoptar medidas que garantizaran el respeto a los derechos humanos de mujeres y niñas en México. Flor de Arena de Verónica Leighton es decididamente retrógrado, tanto en su temática como en su utilización de un estilo anacrónico de la forma estática y mimética del monumento. Este fracasa en tres aspectos que trataré a continuación. Primero, el uso de estereotipos. Segundo, la alienación del espectador al construirlo como un observador pasivo en lugar de un sujeto activo, la cual es una característica de los monumentos tradicionales. Y tercero, el problema de la invisibilidad. Leighton representa a la mujer a través de un desgastado estereotipo, el ideal femenino, que funciona como una representación alegórica de la esperanza y la restauración. El carácter mimético de la figura representa, y de hecho encarna, todos los valores que una sociedad patriarcal le asigna a las mujeres: belleza ideal, juventud e inocencia. Si bien la artista afirma que estas características idealizadas producen un retrato simbólico de la mujer, cito, en paz y en otro reino, estas sirven para reinsertar la figura femenina en la misma cultura misógina que dio lugar a la violencia.
La figura femenina se encuentra inclinada hacia atrás, mirando hacia el cielo, con los brazos extendidos en un grácil gesto expansivo que dirige nuestros ojos hacia el cielo. El agua corre desde su corazón hacia el resto de su cuerpo, cubriendo 15 flores en su vestido, cada una de las cuales simboliza a 100 mujeres víctimas de feminicidio. Y según la artista, este flujo de agua simboliza, cito, la limpieza del sufrimiento de las víctimas. El chal que envuelve a la figura flota en un giro ascendente y tiene inscritos los nombres de pila de las mujeres asesinadas. Cada inscripción de Elena, Alicia y María representa a todas las Alicias, Marías, Elenas, etc., que han sido asesinadas. El segundo aspecto de la estereotipia es, por supuesto, la identificación con la naturaleza. La figura emerge desde una flor que a su vez emerge de la tierra. La textura cambiante de la estatua, el soplo de brisa que ondula el chal, todos estos son elementos tomados de conocidos estereotipos patriarcales que esencializan y reducen la identidad social de la mujer a su cuerpo físico. En la economía política cotidiana, estos naturalizan la posición de la mujer en la esfera privada y doméstica, y no ya en la esfera pública de producción económica, política, social, etc. Todos estos son asuntos elementales que ya conocemos muy bien, y no obstante, permanecen arraigados en la cultura del día a día. Por ejemplo, estos estereotipos son constantemente renovados por la cultura de masas para producir formas mercantilizadas de la identidad femenina. Y mi punto aquí es sencillamente que la fuerza de esta ideología es una importante causa de las tensiones sociales que emergen en torno al género, en el trasfondo de una economía global que se moderniza rápidamente. Una tensión que, como la reconoció la Corte Interamericana, contribuye significativamente a crear un clima de violencia contra las mujeres que transgreden las barreras sociales definidas por dichos estereotipos. Esta estereotipia es una de las razones centrales del fracaso del movimiento de Layton. Existen dos razones adicionales para este. Primero, esta representación de las mujeres no trata en manera alguna con las experiencias y circunstancias reales de las mujeres y niñas habitantes de Ciudad Juárez. Tampoco conmemora o dignifica a las víctimas individuales de este caso, y mucho menos sirve como un recordatorio del contexto de violencia que ellas experimentaron. Por el contrario, reitera dos clichés formulaicos de belleza, sensualidad y feminidad, que son la moneda corriente a la cultura consumista global. Estos son estereotipos que inevitablemente trascienden todos los niveles de la sociedad, permeando incluso los aparatos judiciales y administrativos que fueron específicamente condenados por la Corte. Segundo, los estereotipos invisibilizan las experiencias de toda una categoría de víctimas, es decir, las mujeres de Ciudad Juárez que han sobrevivido a la violencia sexual y que continúan siendo sus víctimas.
Este proceso opera a dos niveles, uno formal y uno espacial. Formalmente, la estatua visualiza un cuerpo femenino idealizado que emerge como una totalidad intacta. Espacialmente, la escultura está ubicada simbólicamente por encima de y en contraste con los cuerpos ausentes que fueron tomados por la violencia. Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera, Laura Bernice Ramos y junto con otros 1.500 mujeres y más, cuyos asesinatos están siendo conmemorados. Esta relación espacial, el aquí, allá, sobre, bajo, también distingue dos polos temporales. El pasado, que es el lugar de la memoria y la remembranza, y el futuro, que está simbólicamente representado como esperanza y restauración, que trascienden la experiencia presente. Sin embargo, la pieza no reconoce el vínculo espacial-temporal entre estos dos registros, es decir, el presente, el espacio-tiempo en que las víctimas y sobrevivientes de la violencia sexual deben lidiar continuamente con estas experiencias en el presente. María Eugenia Morales, directora de reparaciones de la Unidad de Víctimas, recientemente describió hasta qué punto el trauma físico y psicológico de la violencia sexual llega a desintegrar las vidas de sus víctimas. Describió también los enormes esfuerzos que hace la unidad de víctimas para restaurar en las mujeres un sentido de integridad física y mental, de respeto por sí mismas y de identidad y de comunidad. Todo esto atendiendo precisamente a los sentidos reales de sus propios cuerpos, tanto individuales como colectivos, en las circunstancias concretas de sus vidas, no a través de un modelo idealizado proveniente de imaginarios culturales dominantes. Considero, es el mayor fracaso del monumento de Campo Algodonero. No proporciona espacio alguna para reconocer las experiencias de las víctimas ni de los sobrevivientes. Tampoco da lugar a que el espectador cree una imagen de la victimización. En ningún punto el espectador es llamado a considerar cómo se construyen los estereotipos de género que están a la base de la violencia sexual. Así, el monumento no solo deja de promover el tipo de reflexión que sería necesaria para rectificar y no simplemente reparar el contexto estructural de la violencia sexual en México, sino que activamente refuerza los estereotipos negativos que contribuyeron a crear el problema en primer lugar. De este punto surge la pregunta acerca de cómo la forma del monumento, un objeto estático y mimético situado sobre un pedestal, puede agravar su fracaso en la tarea de desafiar estereotipos. Esto nos lleva al segundo problema,